Morena y sus aliados por ser candidatos a las múltiples elecciones que habrá en el 2027, entre ellas, desde luego, 17 gubernaturas. Claro, no los llaman, no los van a llamar candidatos, sino los van a clasificar como coordinadores para la defensa de la transformación y la soberanía nacional, que es una manera de darle la vuelta a la ley, porque eso es lo que estamos en otra típica simulación mexicana. Y la oposición... ¿Cómo les va separados, ¿no? A PAN y PRI, ahora que no tienen alianza? Creo que hay muchas cosas sucediendo también ahí que nos van a dar una lectura interesante de cómo se podría ver el panorama para él. Bueno, aquí el otro día estuvo Rubén Moreira y creo que hizo un planteamiento muy interesante, que las alianzas van a ser como muy pragmáticas. Acá te dejo a ti operar porque tú eres mejor, en Coahuila te dejo al PRI, pero en Guanajuato te dejo al PAN, pero en otros lados sí vamos juntos. Como desde el 2000 el PRIAN. Pues sí. Pues no exactamente. Exactamente. No, exactamente. No, para nada. Digo, esa es una construcción política exitosa, pero prácticamente pues no sucedía así. Prácticamente sí ha sucedido. Bueno, vamos a ver, porque es parte del debate, ¿no? Si el PRIAN va a seguir juntos o si van a empezar a separarse, en fin. Creo que dentro de los partidos hay todo un debate al respecto, ¿no? Claro. ¿Hay debate en los partidos? Sí. Por esas cosas sí, el problema es que no hay sobre temas ideológicos de país. A ver, al final está por la que hemos estado aquí los últimos 2 años, ¿cuánto poder tiene realmente Claudia Sheinbaum? Mi hipótesis en esta mesa ha sido que cada vez ha tenido más y que eso es positivo para Morena y para el país en general. Pero vamos a verlo a este tipo de fiscalizaciones y en ese sentido creo que Morena tiene la posibilidad de seguir aglutinando muchas voluntades y seguir arrasando en procesos electorales en lo local. Hay otra fiebre, la fiebre de Morena y sus aliados por ser candidatos a las múltiples elecciones que habrá en el 2027, entre ellas, desde luego, 17 gubernaturas. Claro, no los llaman, no los van a llamar candidatos, sino los van a clasificar como coordinadores para la defensa de la transformación y la soberanía nacional, que es una manera de darle la vuelta a la ley, porque eso es lo que estamos en otra típica simulación mexicana. Y la oposición no se piensa quedar atrás. Desde luego, el Partido Acción Nacional tiene sus procesos para convocar, en ese caso, a los coordinadores de la defensa de la patria, la familia y libertad. Y el PRI a los defensores de México. Vamos a discutir. Un reto para Claudia Sheinbaum, no tanto para Morena, sino para Claudia Sheinbaum. ¿En qué medida va a lograr ella sobreponerse a otros liderazgos regionales que le quieren disputar el poder en algunas regiones? ¿No? Ya lo estamos viendo con la gobernadora de Campeche, que tiene a su... ¿Cuánto poder? Es que ha sido como la pregunta por la que hemos estado aquí los últimos 2 años. ¿Cuánto poder tiene realmente Claudia Sheinbaum? Mi hipótesis en esta mesa ha sido que cada vez ha tenido más y que eso es positivo para Morena y para el país en general. Pero vamos a verlo de los meses. Ahora, desde luego que Claudia Sheinbaum ha enviado a 2 de sus mujeres de confianza para operar esta elección, que son Citlali Hernández y Ariadna Montiel, ¿no? Entonces, sí se ve que la presidenta está involucrada, se ve la mano de la presidenta, ¿no? Y además con 2 muy buenas operadoras que llevan ya tiempo en el movimiento, que conocen a los actores. Reglas, como de hecho hemos propuesto en esta mesa con respecto a lo que sucede con la intervención del crimen en la política, ¿no? Es una acción no vas a ir a defender a tu candidato a la presidencia municipal de tal lugar en Veracruz solamente porque es de tu partido cuando sabes que está coludido. Debe haber un mínimo de cultura política, ¿no? Ahora, yo solo quisiera agregar que Morena no necesariamente está en su peor momento desde que fue fundada. Pues si recordamos el pasado antediluviano de Morena, recordaremos cómo durante la presidencia del presidente López Obrador hubo un par de años en el que había 2 dirigentes, donde ni siquiera hubo padrón. Entonces, poco a poco, a pesar de que sí considero que no está en un proceso de institucionalización como nos gustaría, me parece que está avanzando por lo menos a poner reglas claras. Creo que la figura de Ariadna y la figura de Citlali convergen en que son profesionales en lo que hacen. El hecho de que ya no esté el hijo del presidente López Obrador en la estructura de Morena, yo creo que ayuda y despresuriza mucho eso. Totalmente. Y la verdad es que si hacemos un recuento de quiénes eran los candidatos de Morena hace 3 años, las corcholatas, todos siguen en el partido, siguen en unidad, no se ha roto la unidad, pero agregaría aquí, el costo de continuar, digamos, en el barco, de evitar la fragmentación, ha sido precisamente que aquellas figuras de donde tienes casos probados, al menos periodísticamente, de colusión con el narcotráfico, pues continúan en el barco. Y eso en el largo plazo, como hemos dicho acá, me parece que demerita también el trabajo político de Morena. Y ahí el tema me parece muy interesante porque Morena sí se dio una regla para hacer que sus candidatos fueran honestos, ¿no? Que es como ir y que el INE le pida a las instituciones que chequen, digamos, los antecedentes y en la fiscalía, ¿no? Si hay algo, alarmas que suenan de ciertos candidatos. Yo creo que eso es otra simulación, otra charrada de Morena. A ver, yo quiero ver quién va a ser el valiente en el INE o en las instituciones del gobierno que va a decir, pues sí tenemos dudas de Andrés Manuel López Beltrán, o tenemos dudas de Félix Salgado Macedonio.
Y yo O sea, todavía ¿tú creo crees que que en el realmente gobierno- van a venir con un, oiga, pues mire, hay ahí historias que Yo creo que el no cambio de suenan? gentes en Morena es justamente para eso. ¿Tú crees que, por Sí, ejemplo, sí, pues, Andrés Manuel López Beltrán no va a ser Bueno, de candidato? esa hipótesis, yo no creo que A Andrés ver, Manuel López Beltrán tenga nada siempre que ver con el cercano en las narcotráfico. apuestas. Esta es muy facilita. Yo creo que va a ser candidato, pase lo que pase. Y yo estoy seguro que no tiene vínculos con el narcotráfico Andrés Manuel López Beltrán. No, Bueno, no los pero, tiene ni pero no, periodísticamente no probado ni dijeron por nada ningún más lado. con el narcotráfico. Dijeron que Bueno, tienen que que ser se analice, honestos. pero- Y hay muchas historias ahí alrededor de él que no suenan que Bueno, sea muy historias. honesto que digamos. Pero bueno. Yo no pondría tanto la duda en si las fiscalías, las autoridades responsables van a dar la información. Más bien mi pregunta es si Morena va a actuar en consecuencia teniendo esa información. Porque ya la tenía y aún así decidieron saben hacer a quiénes muchos son, candidatos. claro. ¿Por qué ahora sería distinto? Ellos Digamos, saben entiendo la quién- crisis política en la que están y eso sí creo que es una novedad para Morena. No importa si antes había dos dirigentes en la institución, porque finalmente quien mandaba era López Obrador. Hoy no existe esa figura que manda sobre toda la organización, sobre todo el movimiento, incluyendo a los otros partidos. Yo veo que uno de los retos más grandes es enfrentarse a un proceso de elección de candidatos cuando tiene encima las acusaciones formales por parte de Estados Unidos contra gente que fue candidato de Morena y que hoy está en el gobierno por haber pasado un proceso similar, porque hubo gente dentro del partido que, teniendo información seguramente en muchas ocasiones, decidió hacerse de la Sabían de la vista perfectamente gorda. quién era Rubén Rocha Moya, hombre, por favor. Y esa Todo el información mundo en Sinaloa sabía. se tiene también sobre alcaldes, sobre diputados. El problema es preguntarse, y no únicamente de Morena, digamos en este caso Morena, porque Morena es quien tiene más poder, quien tiene más gubernaturas, más alcaldías. El tema es preguntarse qué tan involucrado está el crimen organizado, ya no únicamente en los gobiernos, sino en las propias estructuras partidistas. ¿Hasta qué punto tienen influencia en los comités de decisión, de definición de candidaturas? Es decir, ¿hasta qué punto no ya se perdió ese punto en donde todavía los partidos políticos podían solitos decir, nosotros aquí vamos a poner una barrera? Traer, si ya no hay López Obrador en la boleta y si ya no hay López Obrador como árbitro o como seleccionador de este proceso, el tema de la soberanía, a los comités y a las defensas, ¿no? Ya no solo es la defensa de la construcción y la consolidación del movimiento, sino también el tema de la soberanía. ¿Y por qué digo que es una de las vacunas que se están construyendo? Por dos motivos. Uno, como mencionaba en la primera intervención, estos candidatos van a ser ya de este gobierno, ¿no? Ya no Sí. va a poder ser la segunda parte del gobierno de Claudia aún, pues cuando yo llegué ellos ya estaban, ellos habían ganado ya con las reglas del proceso electoral anterior, las candidaturas se las había otorgado a alguien más. Digamos, en este proceso ya son de las operadoras y son de Claudia y por lo tanto la segunda mitad del gobierno de Claudia tendrá que trabajar con quienes resulten los ganadores de ese proceso, con o sin una simulación en la selección de los candidatos, con o sin autoridades electorales que actúen de manera democrática y digan, sí, aquí hay indicios, no se recomienda esa candidatura y veamos cómo funciona, digamos, ese nuevo parche, ¿no? Pero por el otro lado también, porque es un gran agente movilizador. Cuando tú salgas a buscar ese voto, sobre todo, y yo sé que Carlos tenía ganas de que habláramos de esto frente pues, a la nueva oleada de las conquistas de la extrema derecha en los gobiernos latinoamericanistas, el poder movilizar con respecto a la no intervención de gobiernos extranjeros, a la defensa de la soberanía, pues es un gran elemento que va a estar jugando ahora en la elección al 27 y que va a lograr también los posicionamientos y las decisiones necesarias para la definición de esas candidaturas. Y lo digo de verdad con responsabilidad, no con ironía. No, yo creo que eso va a pesar más, el cómo podemos defender la soberanía, pero con un personaje creíble, que además no sea tóxico frente al gobierno de Estados Unidos, que la regla de hágase un análisis de riesgo, hágase una revisión de antecedentes por el INE, sométanse los partidos de manera voluntaria. Claro. A este tipo de fiscalizaciones. Y en ese sentido creo que Morena tiene la posibilidad de seguir aglutinando muchas voluntades y seguir arrasando en procesos electorales en lo local. Creo que el 2027 también va a ser muy interesante para ver qué está pasando en la oposición. Va a ser una especie de interna dentro de la oposición para ver quién se gana el boleto del retador en el 2030. Sí. ¿No? Ver qué tanto logra crecer el PAN, Movimiento Ciudadano. Va a ser un dato muy relevante del 2027, ver si logran dar ese paso para colocarse ya en un nivel de contienda. Por cierto, si dijimos que es un escándalo de San Luis Potosí, también es lo mismo en Nuevo León, que quiere dejar a su esposa de gobernadora. Por supuesto. No, o sea, es que es bananero eso, es bananero. Pero bueno, perdón. Y más cuando sabemos que son gobernadores que tienen preocupaciones de que les investiguen sus cuentas, entonces quieren dejar a alguien de confianza. O sea, todo se vuelve mucho peor en esos contextos. Pero bueno, va a ser interesante ver qué pasa en la oposición, me parece, en este contexto, y ver también cómo les va separados, ¿no? A PAN y PRI, ahora que no tienen alianza. Creo que hay muchas cosas sucediendo también ahí que nos van a dar una lectura interesante de cómo se podría ver el panorama para él. Bueno, aquí el otro día estuvo Rubén Moreira y creo que hizo un planteamiento muy interesante, que las alianzas van a ser como muy pragmáticas. Acá te dejo a ti operar porque tú eres mejor, en Coahuila te dejo al PRI, pero en Guanajuato te dejo al PAN, pero en otros lados sí vamos juntos. Como desde el 2000 el PRIAN.
Pues sí. Pues no exactamente. Exactamente. No, o sea, Exactamente, no, para no. nada. Para nada. Digo, esa es una Desde constitución antes del política verde, por ejemplo. exitosa, pero prácticamente pues no sucedía Bueno, así. prácticamente sí ha sucedido. Bueno, vamos a ver, porque es parte encanta del juntos. debate, ¿no? Si el Sí. PRIAN va a seguir juntos Claro. o si van a empezar a separarse, en fin. Creo que dentro de los partidos hay todo un debate al respecto, ¿no? Claro. ¿Hay debate en los partidos? Sí, sí. Por esas no, cosas sí. El problema es que no hay Sí, sobre sí, sí. temas Bueno, ideológicos de país. a ver, pero al que final están candidaturas las dirigencias. Fíjate, pero eso es muy interesante porque al final las dirigencias nacionales pueden tener incentivos diferentes de lo local. Por ejemplo, tienen muy claro que tienen que ir juntos en Nuevo León, Ajá. ¿no? Para con Adrián, que es el... Porque además hay un candidato del PRI. claro, ¿no? Claro, Adrián, que es el presidente municipal de Monterrey, ¿no? Pero la dirigencia nacional del PAN dice, no, nosotros no vamos a ir. Entonces, ahí también se va a dar una lógica interesante. Un minuto.